Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli, quien ya está con nosotros. Eli, ¿estás con nosotros? Aquí estoy, Alberto. Me da mucho gusto. Eli, antes de pasar contigo, tenemos que pasar a un mensaje musical del patrocinador de tu segmento. Ajá. Viene. No sabía que teníamos patrocinador, muy bien. Listo. Este fue el mensaje del patrocinador del segmento de Eli Feinstein. No lo escuché, no me llegó el retorno, así que ¿no te llegó el retorno? Bueno, hombre, fíjate, es culpa del que está manejando los incontrolables, desafortunadamente. Bueno, Eli, me indican que estás en un control remoto vía Skype desde tu nueva residencia en los estudios del Canal 7, ¿cierto? Que ya vives ahí, me dicen. El encierro, el encierro. Una vez al año me invitan a Canal 7 y ya me estás reclamando. No, yo te digo, amigo, pues estoy tratando de confirmar la información que me llega a mí. Aquí estoy, las personas que han visto, no sé si el video se está transmitiendo en el Facebook Live, pero las personas que han visto el programa las últimas semanas saben que el fondo que se ve aquí es el mismo que se ha visto en las últimas 4 o 5 semanas, así que, ¿cómo se llama? Estoy en la sala de mi casa. Ah, bueno. Bueno, vamos a empezar con las preguntas del público y aquí hay, la primera pregunta es de un seguidor tuyo, un fanático tuyo, que se llama Andrés Quintana, y él pregunta que si aceptas las entrevistas de Telenoticias solamente cuando Ignacio Santos se pelea con Carlos Alvarado. No, al contrario, Ignacio Santos me invita a mí cuando quiere pelearse con Carlos Alvarado. Bueno, pues ahí está, ya quedó contestada la pregunta de tu seguidor, de tu fanático. ¿Y Andrés Quintana, padre o hijo? No, bueno, no especificaron, No especificaron, pero pues, supongo que si los conoces ya te imaginarás. Me imagino cuál es, así es. Ok, bien. Vamos a preguntas mucho menos serias, definitivamente. Bueno, primero que nada, gracias a todos los que están preguntando, porque hay muchas preguntas de tus seguidores. Ricardo Monge Arias te pregunta, ¿banca de desarrollo existe en Costa Rica? Anuncian créditos de emergencias en banca de desarrollo. Todo mentira, dice él. Lo primero que solicitan es garantía real y prestan el 70 o hasta un 60% nada más. Sí, el cuento de la banca del desarrollo en Costa Rica es realmente triste. Tenemos muchos años de estar hablando de ella. De hecho, jurídicamente hablando, la banca de desarrollo existe, está en las leyes desde hace muchos años. Nunca ha funcionado como tal. De hecho, se le han hecho varias modificaciones a la ley y aún así no termina por despegar. Y básicamente el obstáculo es el que señala don Ricardo, ¿verdad? Que es que se supone que la banca de desarrollo es para facilitarle a personas que no reúnen las condiciones crediticias para un crédito comercial que puedan desarrollar una actividad productiva con estos préstamos. Pero cuando llegan y lo primero que les solicitan es una garantía real y les hacen un préstamo de un porcentaje muy bajo, pues entonces simple y sencillamente están excluyendo a los propios clientes que debería estar buscando la banca del desarrollo. Si las condiciones crediticias van a ser similares a las de un banco comercial, pues no tiene mayor sentido. Habiendo dicho eso, sí hay algunos créditos que se han otorgado, hay algunas líneas de crédito interesantes que se han aprovechado bajo el concepto de la banca de desarrollo, pero en términos generales no funciona como debería. Ya. Esta es una pregunta que te hicieron indirectamente porque estaba charlando hoy con una persona aquí en Costa Rica que se quejaba acremente de que la ayuda que está ofreciendo el gobierno en comparación con otros gobiernos
incluso del propio continente o de Latinoamérica, de la región, la ayuda que está, el bono crecer y etcétera, es totalmente insuficiente y más simbólico que nada. La ayuda a los ciudadanos y a las empresas. ¿Tú qué opinas? A ver, ciertamente la ayuda es insuficiente. De ahí a llamarla simbólica, creo que hay un leap of faith, dirían en inglés, ¿verdad? Y hay un brinco monumental. Tenemos un Estado básicamente quebrado, 11 años continuos acumulando déficits fiscales superiores al 4%. De esos 11 años, 9 años con déficits fiscales superiores al 5%. Esta crisis nos agarró en la peor condición posible, ¿verdad? Con una situación fiscal extrema. Y entonces realmente el país no tiene mucho espacio para dónde moverse por la vía de un estímulo fiscal. Entonces, lo que se está haciendo sí es insuficiente, pero va en línea con la capacidad del país para poder enfrentar, o la falta de capacidad del país para poder enfrentar una situación de estas. No quisiera decir que es simbólico, me parece que es llamarlo así es demeritar el esfuerzo que se está haciendo, pero ciertamente, Alberto, una familia cuyo jefe de hogar se haya quedado sin ingresos, que reciba un bono de 125,000 colones, que es aproximadamente la tercera parte del salario mínimo, no es suficiente para poder salir adelante, ¿verdad? Y tendremos que hacer otras cosas, y esas otras cosas pasan por eventualmente poder reactivar la economía, para lo cual tenemos que esperar que nos den permiso los que manejan la parte sanitaria, ¿verdad? Pero reactivar la economía con medidas que permitan verdaderamente un despegue rápido y significativo de la economía en el momento en que ya sea posible hacerlo. ¿Tú crees que es posible? ¿Es posible? ¿Tú estás pronosticando que la economía, una vez que se pueda, va a hacer una recuperación rápida? No, yo creo que con la indecisión que ha mostrado el gobierno de Costa Rica, la falta de planificación, la falta de una estrategia y una visión que fue muy notoria en el discurso de ayer del presidente, que era la gran ocasión, la ocasión magna que tenía él para deletrearnos cuál era su visión de cómo vamos a hacer para superar la crisis post pandemia. Y no lo hizo, ¿verdad? Porque no existe esa visión. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que logremos salir adelante. Pero sí podríamos estar tomando en ese momento decisiones para reestructurar nuestro aparato productivo, para reformar el aparato estatal, para que deje de ser un obstáculo a la producción y se convierta más bien en un facilitador, y estar tomando esas decisiones hoy para que estén, digamos, en funcionamiento al momento en que se pueda reactivar la economía y que entonces haya condiciones para aprovechar lo que sea que vaya a haber allá afuera, ¿verdad? La recuperación de la economía no va a depender solo de lo que hagamos acá. Y todo parece indicar que esto va para largo, no en Costa Rica, va para largo a nivel mundial, ¿verdad? Pero ciertamente, si aquí no tomamos las medidas necesarias para que nuestro sector productivo pueda aprovechar las oportunidades que se presenten cuando se reabra la economía, pues entonces vamos a tener un doble golpe. Vamos a tener el golpe de la pandemia y vamos a tener un golpe post pandemia por no querer reformar, o sea, hacer las reformas estructurales significativas que hay que hacer hoy para facilitar ese despegue más adelante. Bueno, justamente Ivonne Valdivieso te pregunta, ¿cómo harías tú para reactivar la economía de Costa Rica? ¿Qué cambios estructurales harías para salir de la crisis económica? Bueno, yo creo que hay que trabajar sobre tres ejes. Uno es un ajuste estructural de la parte del aparato productivo costarricense. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, la OCDE en sus análisis de la economía costarricense siempre señaló que había una cantidad significativa de mercados
muy importantes donde había ausencia de competencia. Esto tiene mucho que ver con los productos de la canasta básica, donde en casi todos ellos hay ya sea protecciones arancelarias o arreglos, oligopolios creados por ley o cuasimonopolios que operan bajo la protección de esas protecciones arancelarias, pero también el sector energía, el sector financiero, el sector de materiales de la construcción, etcétera, que son sectores que son clave para poder promover una mayor competitividad. Entonces, hay que introducir competencia en esos mercados. Hay que eliminar toda clase de obstáculos para la inversión y la producción. Esto tiene que ver con simplificación de trámites y otras cosas. Hay que reducir los costos de contratación de personal. Recordemos que tenemos una legislación laboral absolutamente anticuada, que no responde a las condiciones, ya no del coronavirus, no responde a las condiciones del siglo XXI del predominio de las tecnologías de información, de la robotización, de la automatización, del Internet. Seguimos con las rigideces del modelo industrial de mediados del siglo pasado y una disminución de los costos de la seguridad social. Todo esto para reducir los costos de contratación de personal. Hay que acometer una reforma del Estado significativa con una simplificación de la estructura del aparato estatal, lo cual implica cerrar algunas entidades obsoletas, fusionar las que están duplicadas. Hay que cambiar el enfoque y la mentalidad de la política pública costarricense, en el caso de la política social, del asistencialismo hacia promover la independencia de la gente. En la parte económica, productiva, en vez de un Estado interventor, a un Estado que sea árbitro. En la parte de la seguridad de las personas, y no me refiero solo a la seguridad, digamos, policial, sino, por ejemplo, las verificaciones que hace el Estado de que las construcciones se hagan como debe ser para que los edificios no se nos caigan encima, ese tipo de cosas, debe ser cambiar de verificador ex ante a verificador ex post, o sea, de hacer las verificaciones cuando se está construyendo y no en el papel como se hacen hoy en día. Hay que permitir que los recursos públicos lleguen en su mayoría a las obras y programas sociales que el Estado desarrolla, las obras públicas y los programas sociales que el Estado desarrolla, en vez de que se queden en la planilla de una enorme cantidad de instituciones públicas con una aún mayor cantidad de pluses salariales que terminan por hacer muy cara esa planilla. Y el tercer eje en el que yo creo que hay que trabajar es en la sostenibilidad de las finanzas públicas, reconociendo que recientemente se aprobó una reforma fiscal que subió los impuestos, subió de manera muy significativa la recaudación, pero también provocó una profundización de la ralentización de la economía. El año pasado crecimos apenas a un anémico 2.1%, ¿verdad? Y entonces no podemos pretender ahora salir de esta crisis castigando aún más el bolsillo de quienes pueden invertir y quienes pueden consumir en la sociedad costarricense. También tenemos que reconocer que con el nivel de endeudamiento que tenemos, no podemos pretender salir comprometiendo aún más al país con un montón de créditos como los que se han estado adquiriendo en las últimas semanas, y menos con eurobonos que hoy en día para colocarlos habría que pagar lo que la exministra definió como tasas obscenas, ¿verdad? Y entonces, para poder trabajar en estas condiciones, en la sostenibilidad de las finanzas públicas, tenemos que pensar en un plan de financiamiento grande, de largo plazo, con una institución como el Fondo Monetario Internacional, que nos permita hacerle frente a la operación normal del gobierno, hacerle frente a los costos extraordinarios de la pandemia, pero también hacerle frente a los vencimientos de la deuda que Costa Rica tiene que enfrentar en los próximos 3 años, que llegan a aproximadamente el 30% del PIB, ¿verdad? Entonces, con créditos de $500 millones, como el que acabamos de adquirir con el Fondo Monetario, a 5 años plazo, más bien estamos agravando el problema, porque en el corto plazo estamos destinando la mayor parte del presupuesto de la República a pagar intereses y servicio de la deuda,
y no nos queda nada o nos queda muy poco para que el Estado brinde los servicios que de él se esperan, ¿verdad? Entonces, esta negociación que yo propongo hacer con el Fondo Monetario Internacional, con un crédito a largo plazo, con por lo menos 3 años de gracia, con una tasa de interés favorable, bastante inferior a la del mercado, nos permitiría mejorar el perfil de la deuda, aliviar la carga del servicio de la deuda en el corto plazo para poder destinar más recursos a la atención de los problemas, que son muchos y que no están en vías de solución. Así que hay mucho por hacer, pero no hay una visión clara de parte del gobierno que nos diga, este es el camino por el que vamos. Ya. Me parece que Mauricio Bonilla, Robert, está haciendo una pregunta de seguimiento. Eli se habla de recorte en el gasto público puntualmente. ¿Cuáles gastos públicos se pueden recortar de forma inmediata que ayude a la crisis económica y no sigamos poniendo toda la carga al sector privado que ya no aguanta más? Saludos Mauricio, saludos a Paola y a las chiquillas. Aprovecho, gente que uno no ve por la pandemia y otras situaciones. A ver, el gobierno ha anunciado algunos, ellos le llaman recortes del gasto, ya anunciaron, de hecho incluyeron en el presupuesto extraordinario que ya le aprobó la Asamblea Legislativa un recorte por aproximadamente 70,000 millones de colones y están hablando de presentar otro por aproximadamente 74,000 millones de colones. Estos son recortes, ojo, o sea, en realidad no son recortes, son gastos que no se van a poder ejecutar por el estado de pandemia en el que estamos viviendo, y el ejemplo más claro es las plazas que no se llenaron en el Ministerio de Educación este año porque se canceló o se suspendió, por lo menos por ahora, el ciclo lectivo, ¿verdad? Porque siempre al inicio del curso lectivo, el Ministerio de Educación crea nuevas plazas para contratar a los maestros que hacen falta. Entonces, esas plazas este año no se contrataron, ahí hay dinero que está sobrando. No es un recorte del gasto, porque el próximo año esas plazas habrá que crearlas y entonces el gasto va a volver a existir. Para mí un recorte del gasto es un recorte del gasto es permanente, es algo que uno elimina para que los recursos que destinaba ahí ahora puedan ser destinados permanentemente a otra cosa, ¿verdad? Y entonces, en este segundo enfoque, o digamos, en el enfoque que el gobierno ha tomado, se están haciendo esos esfuerzos que hay que reconocer, los 144,000 millones de colones es un monto importante, pero comparado con la magnitud del déficit fiscal y la magnitud del costo de atender la pandemia, es insuficiente. Y entonces por eso ahí tenemos que empezar a hablar de las otras reformas estructurales para permitir ahorros más significativos por la vía de qué. Desde hace no sé cuántos años, Otón Solís propuso su proyecto Cerrar, que lo que él pretendía era que, ¿cómo se llama? Que en el sector social, donde tenemos aproximadamente 23 instituciones y 40 y resto de programas antipobreza, él pretendía que se fusionaran la mayoría de estas entidades en un ministerio de seguridad social, con lo cual podríamos ahorrar un montón de recursos administrativos, ¿verdad? En vez de tener 40 y pico departamentos de recursos humanos y departamentos de proveeduría y otro montón de cosas que se multiplican cuando tenemos 40 instituciones o programas, tenerlo concentrado en una sola institución. Y eso podría generar ahorros bastante más significativos, pero con algo muy interesante, recurrentes en el tiempo. Si se logra hacer esa fusión de entidades, entonces el ahorro no es solo el primer año, como es en el caso de los recortes que está haciendo el gobierno en el presupuesto de este año, sino que son ahorros que se repiten todos los años al dejar de existir esas 40 instituciones, ¿verdad? Y ojo que no estoy hablando de eliminar los programas antipobreza, estoy hablando de eliminar la dispersión que existe y concentrar todo eso bajo una administración que permita tener una rectoría fuerte en el sector. Alguien te preguntó, y perdóname que digo alguien porque perdí la pregunta, pero sí fue una pregunta de alguien aquí que te preguntaba que qué posibilidades hay
de que las famosas medidas económicas que estaría por anunciar el presidente Alvarado terminen siendo en realidad simplemente más impuestos? Bueno, si uno lee el discurso del presidente, yo lo escuché en vivo y lo leí antes y lo leí después. Es claro que por ahí va la cosa, ¿verdad? No puedo decir que las medidas que van a anunciar es solo aumentar los impuestos, pero el presidente claramente dice que ellos ya cumplieron socándose la faja, y con eso me imagino, porque no lo dice en el discurso, que se refiere a esos 144 mil millones de colones que mencioné en la respuesta a Mauricio Bonilla. Entonces, que ya ellos hicieron su esfuerzo y el resto del hueco que él identifica en 701 mil millones de colones, habrá que llenarlo, dice él, con ingresos frescos o ingresos sanos y temporales. Y esos ingresos sanos y temporales, yo lo que entiendo es que vienen con un garrotazo de impuestos. Me parece que sería un error gravísimo, ¿verdad? Pretender reactivar una economía golpeadísima por la crisis, por la pandemia, quitándole a quienes pueden invertir y a quienes pueden consumir esa capacidad, pues lo que va a hacer es más bien contraer aún más la economía. Recordemos que la aprobación del plan fiscal a finales del 2018 permitió un incremento muy significativo de los ingresos del gobierno. El propio presidente reconoce que en el primer trimestre de este año la recaudación fue 17% mayor que el año pasado, que en el primer trimestre del año pasado, y estamos hablando de un año con inflación en el orden del 2%, ¿verdad? Entonces es un crecimiento real muy importante de la recaudación, pero tuvo como consecuencia la profundización de la ralentización de la economía costarricense. Y entonces ahora otro garrotazo fiscal, otra subida de impuestos, una vez más va a hacer que la economía se atasque, lo cual es contrario a lo que estamos buscando, que es reactivar la economía y generar las mejores condiciones posibles dentro del difícil contexto que estamos viviendo. Ya, quien te hizo la pregunta fue Randy Salas Morris. 2 minutos nada más para contestar la última pregunta que me parece a mí buena. Katy Phillips te pregunta, ¿cómo recomendarías que se lleve a cabo lo que dice Carlos Alvarado de la formalización de trabajadores independientes? ¿Cómo recomendaría yo que se lleve a Sí, cabo? Lo primero que todo es escondiendo el garrote y sacando la zanahoria. Hoy por hoy, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una filosofía persecutoria, inquisitoria. Cuando una persona decide que se quiere formalizar y llega a tratar de inscribirse en la caja, lo primero que hacen es revisarle sus ingresos y sus actividades, si no me equivoco, 14 o 16 años para atrás, y si encuentran que esa persona tuvo actividad económica, en vez de permitirle formalizarse, lo castigan con una multa y con intereses y con el cobro de lo que en teoría esa persona debió pagar del pasado para acá. Y eso lo que provoca es que a nadie le interese ir a formalizarse. Por el contrario, la gente teme ir a formalizarse, porque incluso se han dado ya muchos casos de personas que estando al día con la caja, les hacen esa investigación de 14 o 16 años para atrás y determinan, por ejemplo, que tenían ingresos de alquiler. Y entonces le quieren cobrar cuotas de seguridad social sobre sus ingresos de alquiler. Pero los ingresos de alquiler no son ingresos laborales, que son los únicos que se pueden tasar para efectos de la seguridad social. Entonces, si no cambiamos esa mentalidad y si la mentalidad va a seguir siendo castigar a quien se quiere formalizar, no lo vamos a lograr. Entonces, lo primero es una política de puertas abiertas. Todas las personas que se quieran formalizar hoy, bienvenidas a la Caja Costarricense del Seguro Social, bienvenidas al Ministerio de Hacienda, no se les va a investigar absolutamente nada, lo que queremos es que empiecen a cotizar de aquí en adelante para que puedan estas instituciones obtener mayores recursos. De lo contrario, lo que obtienen es la expectativa de cobrar una deuda que es básicamente impagable para cualquier persona que se quiera formalizar. claro.
Bien, Eli Feinstein y a todo el público que mandó las preguntas y los temas para Eli Feinstein. Muchísimas gracias por un martes más de Pregúntenle a Eli. Eli. Muchas gracias, Alberto. Como siempre, un placer estar por acá. Saludos a Katy Phillips, que se me olvidó mencionarla. Gracias por la pregunta. Y gracias a todos los que enviaron preguntas y nos están escuchando. Perfecto. El próximo martes entonces, para todos ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.